cierto acuerdo, tenemos un acuerdo entre todos que vivimos una crisis multidimensional en diferentes planos. Hay personas que enfatizan el plano económico, hay una crisis económica, hay personas que enfatizan el plano del empleo, también hay otros que alertan y ponen el acento en una crisis en el mundo de la política, en el mundo de los partidos políticos. Hay otros que dicen, no, enfrentamos de verdad un problema más profundo que es de tipo social, que incluye formas de anonimato en la sociedad, nuevas expresiones de violencia, obsesiones consumistas y así sucesivamente. Tenemos una crisis en las ideas, en cómo la economía se manifiesta como disciplina y cómo aborda los temas de nuestras vidas y ideas asociadas, controversias sobre qué se entiende por desarrollo, qué no es desarrollo, qué es bienestar y así sucesivamente. Y tenemos conciencia que hay una crisis ambiental donde uno de los grandes temas en discusión en los últimos tiempos es el cambio climático global. Y tenemos estas crisis, están entrelazadas, una solapada con la otra. ¿Tenemos de acuerdo que están estas crisis? Digan que sí. Bien. Entonces yo voy a asumir que ustedes saben que están estas crisis, entonces no me voy a detener a analizarlas, porque creo que cada uno de ustedes debe saber mucho sobre varios de estos nichos específicos. Quiero mirar este problema desde otro lado. Primera cuestión, ¿qué quiere decir esto de que hay una crisis y que es una crisis global? Eso tiene mucho que ver con las discusiones entre izquierda y derecha. Y en varios países se repite una situación bien extraña, donde está muy ejemplificada por esta caricatura que me encanta, donde hay un personaje que le pregunta al otro, ¿quién ha lanzado ese nuevo frente de izquierda? Y el otro personaje le responde, parece que alguien desde la derecha. Entonces hay un cierto grado de confusión en qué quiere decir esto de izquierda y derecha, qué es conservadurismo, qué es progresismo y qué quiere decir lo de las crisis. Entonces, la primera parte de mi ponencia a mí me gustaría abordar esta problemática. ¿Qué quiere decir la crisis? Porque lo que voy a argumentar con ustedes es que dentro de esas crisis multidimensionales hay una crisis que pasa desapercibida, que es la interpretación de las crisis. Y esa confusión sobre qué quiere decir crisis explica muchas de las limitaciones que hay al abordar alternativas y que se resumen en esa caricatura. Esa confusión y solapamiento entre izquierda y derecha. Ahí las tenemos de nuevo resumida. En el día de hoy, como les decía, voy a abordar sobre todo la crisis en la interpretación de la crisis, tomando algunos elementos de cada una de estas. Vamos a empezar por algunos aspectos económicos. Primero, nos dice, hay una crisis económica y tenemos una crisis global. Y tenemos una crisis del neoliberalismo. Y el neoliberalismo está en sus últimos días, por lo menos desde los años 90, hay muchos autores que dicen estamos en el tiempo final del capitalismo. Incluso si algunos de ustedes recuerdan, tal vez los más veteranos, en la crisis del 2007-2008 se vaticinaba que dado al colapso en Wall Street y la prevalencia en varios sectores del planeta, especialmente en América Latina, de gobiernos de la nueva izquierda, estamos al umbral de una transición para salida del capitalismo. Había muchos autores, aquí incluido en Europa, que decían, esto que estamos presenciando de la crisis económico-financiera, el desplome de Wall Street, los grandes bancos de inversión que están quebrando, quiere decir que el capitalismo se agotó. Esto fue hace 10 años atrás. ¿El capitalismo se agotó? Imagínense para los más veteranos, especialmente los que vivían en el sur, era el mundo de los sueños. Unos 10 países gobernados por gobiernos de izquierda, desde Lula da Silva a Chávez. Se derrumba Wall Street, altos precios de las materias primas, estaban todas las condiciones dadas para dar un golpe de timón. Gobierno de la nueva izquierda, se derrumba Wall Street. Traducido esto a términos españoles, como que gobernara en España una coalición de Podemos y Izquierda Unida, se derrumbara todo Bruselas y Wall Street, entonces están las condiciones para el giro de salida del capitalismo. ¿Y eso sucedió? ¿Sucedió? Y miren esa gráfica, es bien reveladora. Ese es
el volumen del comercio global. Ustedes esa pequeña inflexión que ven sobre la derecha de la gráfica es la crisis de 2007-2008. Apenas un resfriado en la marcha de la globalización. Entonces los procesos globales, esos propios de las denuncias que se hacen contra los mercados globales y demás, apenas sufrieron una inflexión en los últimos años. Y el producto de las distintas regiones del planeta no ha dejado de subir en todos. En algunos a mayor velocidad, como sucede en Asia, Norteamérica, grandes cambios, por ejemplo, en reducción de la pobreza en América del Sur. Entonces, para muchos de esa supuesta crisis de la globalización no era tal crisis. Además, hay un hecho de cierta colonialidad en la interpretación de la crisis. La crisis que afectó a los países industrializados en 2007-2008 y que se arrastró a Europa y tuvo efectos terribles, por ejemplo, en España, se denominó crisis global. Y todos hablaban de crisis global. Pero los países del sur, aquellos de ustedes que estén aquí, que sean del país del sur, repetidamente América Latina, África y Asia han sufrido crisis, pero las crisis de ellos, esas crisis regionales, nunca eran globales. Eran la crisis del tequila, la crisis de Tailandia y así sucesivamente. Siempre eran crisis regionales. Pero una vez que hay una crisis de envergadura que afecta a los países industrializados, esa crisis, esa dificultad se rotula, se identifica y se califica como global. Mientras que las otras, las del sur, son siempre regionales, casi siempre adjetivadas. De todas maneras, en esa marcha de esta dinámica económica hay cambios sustanciales. Acá solo les menciono uno, ustedes conocen, solo para refrescar la memoria. Acá ustedes tienen el desacople que hay entre las ganancias corporativas, con la caída del 2007-2008, pero que no han dejado de subir, y la apropiación de ingreso que tienen los trabajadores, en este caso para Estados Unidos. Los trabajadores cada vez captan menor parte del excedente en esa dinámica. El mundo corporativo, el mundo empresarial es el que se lleva buena parte de ese beneficio económico. ¿Y cómo hemos enfrentado esta crisis? ¿Cuáles han sido las grandes discusiones? Tan solo para repasar. En general, las discusiones sobre la crisis pueden agruparse en tres respuestas. Unas primeras respuestas dicen: no debemos hacer nada, el capitalismo debe seguir su marcha convencional y debería dejar que aquellas empresas económicamente inviables quebraran y cerraran sus puertas, no hay que hacer nada. Un segundo grupo de respuestas, de reacciones frente a estas dificultades fue plantear rectificaciones sobre la dinámica del desarrollo, sobre la dinámica del capitalismo. El caso más claro son las propuestas de Stiglitz y de Amartya Sen. Vamos a hacer algunas intervenciones, debe haber algún apoyo del Estado, hay que recuperar algunos activos, el Estado debe evitar que quiebren grandes empresas. Y hay otras un poco más profundas, como la del economista turco Dani Rodrik, que postulaban cambios aún mayores, sumando a los anteriores modificaciones un poco más sustanciales en la dinámica de la gobernanza global. Por ejemplo, reformando los convenios de la Organización Mundial de Comercio para permitir ciertas formas de protección del empleo y del capital en países o en regiones, en contra de la liberalización de la Organización Mundial de Comercio de los últimos años. Ahora, el punto que yo traigo a colación estas tres grandes tendencias es que las tres tendencias asumen que el desarrollo en sí mismo como progreso material y crecimiento económico es bueno y deseable. Las tres comparten las ideas básicas, los cimientos de una misma concepción del desarrollo y solo debaten entre sí en cómo instrumentalizar el desarrollo. ¿Cuáles son los niveles de intervención del Estado? ¿Hasta dónde debe llegar ciertas formas de benevolencia en el capitalismo? ¿Hasta dónde no? Pero ninguna de las tres pone en discusión la estructura básica de esas ideas. Y el otro punto interesante en esto de la crisis es que
se ha empobrecido tanto la discusión sobre la crisis que posturas muy moderadas como la de Stiglitz son presentadas muchas veces como la radicalidad de izquierda. Cuando Stiglitz lo que dice es no vamos a mantener el capitalismo, vamos a evitar excesos en el flujo de capitales y en la liberalización y prácticas corporativas, pero no mucho más que eso. Entonces está pasando algo en nuestra interpretación de la crisis donde lo moderado se nos vuelve radical y donde aquello que implica un orden por fuera del desarrollo se torna impensable, está fuera del debate público. Y tenemos el gran experimento sudamericano, que yo sé que muchos de ustedes siguen con mucha atención. Podría plantearse, bueno, el experimento sudamericano ensaya otros tipos de desarrollo que fueron exitosos en navegar y sobrellevar los aspectos más negativos de esa crisis. Tenemos varios experimentos en América del Sur, desde algunos que son más conservadores, como las llamadas locomotoras del desarrollo en Colombia, al nuevo desarrollismo de Brasil, los experimentos nacional y popular NACAMPOP de Argentina, el protosocialismo de Uruguay y diferentes subvariedades de socialismo del siglo XXI que se han abordado en distintos países como Venezuela, Ecuador y Bolivia. Algunos de ellos desembocan en estrategias que todos conocemos. Ustedes tienen acá al presidente Santos en un evento público con las cámaras empresariales del sector petrolero, que es lo que uno espera ver. Presidente Santos de Colombia con el sector empresarial petrolero promoviendo la expansión del sector petrolero ligado a la globalización. Esto es lo que uno espera ver y usualmente el objetivo de muchas de nuestras críticas. Pero tenemos a los otros, a los progresistas. Yo sé que todos ustedes aman a Pepe Mujica de Uruguay y sin duda Mujica es muy distinto de Rajoy, que es lo que expresa esa imagen. No son lo mismo, pero aquí nos interesa analizar aquellas semejanzas en cómo abordan el desarrollo. Entonces, ¿qué hace el progresismo sudamericano? Lula da Silva, vocero en el Foro Económico Mundial de Davos, promoviendo la participación de Brasil en el Gran Capital Internacional. Cristina Fernández de Kirchner, recibiendo al CEO de Chevron, una de las petroleras más grandes del mundo, para hacer un convenio de explotación de gas natural por el método de fracking, apelando a un contrato secreto en el sur de Argentina. Y el contrato es secreto. Pepe Mujica, con uno de sus grandes amigos, fallecido recientemente, David Rockefeller, reunidos en New York. Evo Morales, de Bolivia, habiendo organizado hace pocos meses atrás en New York una jornada de presentación de Bolivia con el Financial Times. Les muestro las fotos porque cuando a veces yo cuento estas cosas no me creen. Entonces esta es la cotidianidad del desarrollo en esos países. Está vinculado a esos sectores y reproduce aspectos esenciales. ¿Cuáles son esos componentes que se repiten? La apelación al crecimiento económico. Ese crecimiento económico se logra por la extracción de recursos naturales y la exportación de esos recursos como materias primas. Por lo tanto, hay que recibir inversiones desde el exterior, liberar los flujos de inversión, y se asume que ese crecimiento motivado por la exportación de commodities derrama efectos positivos al resto de la población, parte de ellos captados por el Estado que permitirían o han permitido efectivamente reducir la pobreza. De nuevo, estas estrategias no son iguales a las estrategias convencionales conservadoras. No es lo mismo Mujica que Rajoy. Pero el punto que quiero analizar con ustedes es que la lógica del desarrollo que está por detrás es similar. La diferencia está en quienes participan en mayor o menor grado en capturas de parte del excedente y cómo se administran esos excedentes. Ahora, en los dos casos se repiten que los impactos sociales y ambientales se externalizan, no se toman en cuenta. Y eso genera efectos negativos en las comunidades locales, en buena parte de la población y de deterioro ambiental creciente en todos los países. Y al haber impactos locales, las comunidades locales reaccionan en contra, se disparan los conflictos con comunidades en el medio rural, con campesinos, con indígenas, etc.
Y como estos gobiernos tienen que proteger esas inversiones y esos flujos exportadores, aparece en ellos una beta autoritaria, una beta vertical, donde imponen esos estilos de desarrollo y los protegen. Mandan a la policía, mandan al ejército, dan cobertura legal, criminalizan la protesta ciudadana, judicializan a los líderes. Entonces, cuando esa estrategia de desarrollo está amenazada por la protesta ciudadana, la estrategia de desarrollo reacciona y se protege a sí misma. Entonces tenemos gobiernos que dicen, bueno, no hay crisis, no tenemos ninguna crisis, o estamos blindados, o estamos saliendo de ellas. Y todos rechazan de alguna manera la discusión de alternativas que estén más allá de esos estilos de desarrollo. Ahora, de nuevo, el rechazo de las alternativas, de buscar alternativas al desarrollo, es una vez más diferente desde el lado conservador y desde el lado progresista. Desde el lado conservador repiten una fórmula que podría asemejarse a la que introdujo hace muchos años atrás el gobierno de Margaret Thatcher: no hay alternativas, la famosa TINA. Del lado progresista lo dicen al revés, ahí donde dice on ya habitanreta, no hay alternativas escrito al revés, que es lo que hacen desde la nueva izquierda. Te dicen no hay alternativas, pero al revés, del otro lado. Ustedes creían que era un término técnico muy sesudo. Entonces, desde el lado conservador, la postulación de alternativas al desarrollo es propia de voceros radicales de la extrema radicalidad, de izquierda. Desde el lado progresista en el gobierno, y de hecho sucede en América del Sur, se acusa a los que buscan alternativas como organizaciones que son parte de un izquierdismo infantil, tomando la figura de Lenin prestada. O son, como ha dicho varias veces el vicepresidente de Bolivia, son izquierdistas descafeinados, izquierdistas izquierdistas light. Entonces, el horizonte de ruptura con el desarrollo es atacado por las estrategias y los defensores de las estrategias de desarrollo, tanto desde la vieja izquierda como desde la vieja derecha, por los dos. Ahí está la nueva radicalidad. Y esto es parte, creo, de las cuestiones que se pierden de vista al analizar las crisis actuales. Repetidamente. Y hay muchos ejemplos de eso acá en estos países, y vamos a ver algunos. En ese problema, en esta dificultad para interpretar las crisis, yo creo que hay varios actores que merecen la pena analizar. Por un lado están los analistas, los académicos y los tertulianos. Por alguna razón que escapa a mí, el modelo español del tertuliano se ha diseminado en muchos países de América del Sur, lo cual me resulta incomprensible, pero bueno, es terrible. Hay una predeterminación ideológica, o sea, los amigos, camaradas que vienen de la vieja izquierda consideran que estas discusiones son parte de una especie de infantilismo que no tiene sentido y que impide el desarrollo de los pueblos. Mientras aquellos sectores conservadores más regresivos, por ejemplo, como hay en Chile o en Perú, consideran esto algo así como un agente de la revolución comunista inminente en sus países. O sea, grandes exageraciones, ¿no? Por otro lado, también hay una fuerte debilidad en el compromiso social y ambiental de muchos actores relevantes de la sociedad. Desde, por ejemplo, debilidad en el compromiso ambiental desde actores, por supuesto, del mundo empresarial, pero también hay que admitirlo desde el mundo sindical. Hay muchas luchas ambientales en los países del sur donde el mundo sindical está completamente ausente. Y viceversa, ¿no? También desde el punto de vista social, a veces desde el mundo ambiental. Una neutralidad valorativa que afecta mucho al mundo académico. El mundo académico hace análisis, no nos metemos en discusiones políticas. Y de la misma manera, un síndrome de la expertocracia. Por ejemplo, Economistas Sin Fronteras debería dar asesoramiento experto, pero no meterse en el debate político. Y acá tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, el experimento sudamericano mirado desde Europa. La Tuerca, ¿no? Y Fuerte Apache. Bueno, yo los miro,
Porque es bien extraño ahí el debate español, porque si uno mira el debate español, para buena parte de los sectores conservadores parecería que este programa y Podemos, Iglesias y varios son algo así como emisarios de los experimentos sudamericanos y representarían el extremismo de los experimentos sudamericanos y son muy criticados en la prensa convencional por ello. Pero cuando nosotros los miramos, nosotros como sudamericanos, más bien vemos en esos programas reflejos de la publicidad y de las plataformas que dicen los gobiernos, pero no de las luchas sociales de los movimientos, porque allí están ausentes. Eso ha sido muy claro, por ejemplo, con los programas de iglesias dedicados a Ecuador y el papel del sector petrolero en Ecuador, defendiendo mucho la petrolización ecuatoriana, pero sin mencionar casi los impactos sociales y ambientales que tiene la extracción de petróleo en las regiones amazónicas, en sus comunidades locales, en los grupos indígenas, en el acceso al agua y en la dependencia económica que eso origina, especialmente a la globalización. De eso no se habla. Y les traje esto, que es la entrevista que le hizo Iglesias a Tony Negri, que así me parece como uno de los extremos de la distorsión en el análisis de la crisis, donde Iglesias le pregunta a Tony Negri, bueno, pero ¿qué hay de novedoso, de revolucionario en lo que hace el progresismo en el sur? Y Tony Negri le contesta que lo revolucionario es el programa de asistencia financiera por ayudas condicionadas, un cash transfer que hay en Brasil que se llama Bolsa Familia. Ahora, analicemos esto en sí mismo, olvidémonos de los actores, olvidémonos de Iglesias y de Tony Negri. ¿Ustedes realmente pueden creer que un sistema de compensación monetaria que está basado en una pequeña ayuda de dinero a los jefas o jefes de familia que tienen niños sea la revolución? Y ahora esto pasaron unos años, viendo lo que ha sucedido en Brasil, ¿ese fue un programa revolucionario? ¿Cambiaron las relaciones de producción? ¿Cambió la inserción internacional de Brasil? ¿Se modificó la estrategia de desarrollo? ¿Evitó la corrupción? Pero Tony Negri y Iglesias presentan Bolsa Familia, la ayuda de unos $1 a cada madre, como revolucionario. Entonces hay un problema ahí. ¿Qué quiere decir revolucionario? ¿Cómo se interpreta la crisis que se vivían en los países? ¿Y cuál es el horizonte de transformación? El horizonte de transformación está ahí cerquita. Es dar un programa de ayuda monetario. Abro un paréntesis. Yo no estoy en contra de estos programas. Son muy importantes. Para muchas familias son de vida o muerte, porque los sacan de la indigencia. Pero está claro que no son el cambio radical. Y la experiencia lo ha demostrado. Cierro el paréntesis. Entonces, repasando un poquito más, ¿toda la crisis es global o realmente estamos viviendo crisis que tienen un componente que son más bien regional? Otro tema que quiero abordar, ¿todo es neoliberal? Este es otro problema en la interpretación de las crisis muy profundo. La categoría neoliberal se ha expandido tanto, pero se ha expandido tanto que cualquier invocación o uso del mercado es neoliberal. Pero si ustedes van a algunas comunidades que están incluso por fuera de procesos de modernización, ahí ellas también tienen mercado. Son mercados que funcionan de otra manera. Entonces hay que tener cuidado. La categoría, por ejemplo, de neoliberal se ha expandido de una manera tan grande, especialmente promovida por una parte de la prensa y por otra parte de la academia, que parecería que todo es neoliberal. Y si todo es neoliberal, diferentes corrientes político-partidarias, diferentes propuestas económicas, conservadoras, neoconservadoras, de origen católico, de origen protestante, o sea, todas quedan difuminadas y entreveradas en que es neoliberal. Y también eso me tiñe las alternativas. Cualquier cosa de alguna manera contestataria al mercado pasa a ser una alternativa radical. Otra vez es muy simplista. Entonces hay un problema que quiere decir la categoría neoliberal. Y una situación similar se vive con la categoría de populismo. He ido a las librerías de Madrid. Está lleno de libros de populismo. Y populismo, ustedes agarran 4 autores y son 4 definiciones distintas y opuestas. En América del Sur, la categoría populismo vivió un renacimiento desde la izquierda, sobre todo promovida por Laclau. Ahora tenemos una avalancha de literatura que indica que el populismo es malo y es de derecha, por Trump.
¿Cualquier invocación al pueblo es populismo y por lo tanto es buena? ¿O cualquier invocación al pueblo es populismo y por lo tanto es mala? Entonces el término populismo es tan vago, tan difuso y está tan contaminado por ideas previas que se vuelve inútil. Uno de mis ejemplos predilectos, no tengo tiempo acá para compartirles, son las páginas dedicadas al populismo en el diario El País de Madrid. O sea, todo lo que es malo, siempre hay algún articulista que dice que es populismo. No sirve esa categoría. No, es conceptualmente poco útil para nosotros porque llevaría mucho tiempo explicar la definición de cada uno de qué es populismo y después cómo plantear una alternativa a ello. Hay que abandonarla. Yo creo que es una categoría que hay que abandonarla. El neoliberalismo en su sentido estricto no es confuso y por eso es importante. Y es importante saber separar, ya me están haciendo preguntas, no tengo problema. Es importante saber separar, por ejemplo, neoliberales de neoconservadores. No son lo mismo. El neoliberal en su propia formulación teórica excluye la idea de justicia social. No existe. No existe la idea porque además, por varios motivos, se rechaza de que haya cualquier intervención del Estado para asignar recursos de uno hacia otro para cumplir con ciertos ideales de justicia, pero no porque sean malos, sino porque plantean una libertad e igualitarismo extremo donde no se puede asumir cuál es el mejor idea de justicia. Entonces yo no tengo una idea básica, consensuada por todos en cuál es el criterio de justicia por cuál ayudar o no ayudar, sacarle a uno o sacarle al otro. El neoconservador, sin embargo, tiene una actitud caritativa o benevolente. El neoliberal no va a ayudar a nadie, que cada uno se arregle como puede. El neoconservador es el clásico rico que va a misa los domingos, está con el cura párroco y después de la misa le da unos dinerillos a los pobres. Pero la caridad no es justicia. Exacto. La caridad no es justicia. Entonces suplanta la idea de justicia por una idea de benevolencia o de caridad. Y esa es la importancia para analizar la crisis. Entonces, un programa como el de Bolsa Familia, ¿a qué más se acerca? ¿A una idea de izquierda de justicia como idea multidimensional? ¿O una idea neoconservadora como ayuda benevolente y caritativa, en este caso del Estado? Ese es mi punto con el análisis de la crisis. Entonces, como la crisis, y voy a ir al último elemento, como en la crisis además se superpone izquierda y progresismo, se contribuye a esta confusión. La experiencia sudamericana lo que demuestra es que los gobiernos comenzaron como gobiernos de izquierda, ciertamente comenzaron como gobiernos de izquierda, demostraron que era posible la salida de regímenes muy conservadores, algunos con un tinte neoliberal real, podía haber un nuevo protagonismo político de clases subalternas como indígenas y campesinos e hicieron un giro a la izquierda. Pero pasó algo. La estrategia de desarrollo se lo fue comiendo poco a poco. Tengo que exportar petróleo. Tengo que pagar la deuda. Necesito recibir la inversión minera de los chinos. Tengo que proteger a esta empresa estatal, entonces tengo que acordonar el sitio y expulsar a los indígenas y a los campesinos. Entonces, de izquierda se fueron transformando poco a poco en progresistas y defienden ese nombre y defienden su vínculo y meta con el progreso. Es más, tienen un encuentro anual que es el Encuentro Latinoamericano Progresista, el ELAP, que se celebra todos los años en Ecuador y que para los más veteranos es un encuentro que ha venido a reemplazar el Foro de Sao Paulo. Entonces, la experiencia sudamericana demuestra un hecho político muy interesante, muy reciente, en tiempo real. Progresismo e izquierda son distintos. El progresismo no es conservador, no es neoliberal, porque tiene empresas estatales, tiene programas de ayuda, pero no es la izquierda que le dio origen, porque desmontó, por ejemplo, la radicalización de la democracia, demostró su compromiso con la reforma ambiental, su ampliación de la justicia a nuevos terrenos, redujo de hecho la justicia al campo de lo económico y a las ayudas monetarias. Entonces había una gran divergencia, donde aquella izquierda inicial se fue apagando y emergió un nuevo régimen político que es el progresismo. Y emergió por la marcha de estar en el gobierno
y no haber tenido una opción alternativa a sus estrategias de desarrollo. Porque si yo exporto materias primas, no tengo más remedio que aceptar las reglas de la globalización. Eso me saca a la izquierda y me vuelve progresista. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, el programa de la tuerca, para los ojos sudamericanos, es un experimento extraño donde llevaría a reflexionar y pensar si no es un caso de izquierda que se transforma en progresismo antes de estar en el gobierno. Muy raro, para pensar, para analizar con sus claroscuros lo que tiene de positivo y de negativo. Entonces, ¿qué hay por detrás de esto? Bueno, para ir por detrás de esto, mi predilecto es Zizek, que es fantástico. Entonces, Zizek tiene una conferencia del 2009 donde él se pregunta qué quiere decir ser revolucionario hoy. Atención, ¿qué es ser revolucionario en el siglo XXI? Para los más jóvenes, revolución, bicho raro para ustedes, bueno, ¿qué es ser revolucionario en el siglo XXI? Y dice, ser revolucionario en el siglo XXI es ser comunista. Dice Zizek, se pregunta, ¿no? Asocia los dos elementos. ¿Y cuál es la respuesta de Zizek a esto de ser revolucionario en el siglo XXI? Ser comunista en el siglo XXI. Tenemos que ser absolutamente modernos. Solo hay revolución dentro de la modernidad. Para nuestro debate de hoy, solo hay revolución entre variedades de desarrollo. Por fuera de la modernidad, de los saberes occidentales, de cómo se entiende la occidentalidad, no existe siquiera el horizonte del cambio. Es más, Zizek en esa conferencia critica ácidamente, dice a mis amigos del sur que hablan de otros temas como el buen vivir y que creen que hay alternativas en lo indígena. Es impactante. O sea, uno de los íconos de la radicalidad, y además una radicalidad en parte negada, como declararse comunista, dice, solo podemos ser revolucionarios si somos modernos. Solo podemos ser revolucionarios si estamos dentro del conocimiento eurocéntrico. Solo podemos ser revolucionarios si seguimos el desarrollo. No ven, es imposible ver un límite y una alteridad, una alternativa por fuera de ese marco. No la ven. No es que sean malos, no la ven. Entonces esto limita seriamente las opciones de alternativas. Hay todo un mundo de alternativas desde otras cosmovisiones, desde otros saberes, desde otras epistemologías que simplemente no existen, no son posibles. O dicho de otro modo, son tan radicales que resultan imposibles de sostener y de pensarlas. Entonces, de nuevo, para repasar y reordenar, nosotros lo que hemos visto con los diferentes experimentos, sea de los gobiernos progresistas en América del Sur o el experimento del capitalismo de Estado en China, las diferentes variedades en los países industrializados, son estilos de conservadores a progresistas que se superponen, pero mantienen esa idea central de qué es el desarrollo, mantienen esas ideas centrales propias de la modernidad. En eso no hay cambio, se mantienen todo el tiempo. Y suceden estas cosas, como tienen que enfrentar la cotidianidad del desarrollo, a veces hay momentos en que la dinámica de las políticas públicas, por ejemplo, del progresismo, tiene que hacer tales giros que se terminan pareciendo al conservador. Y esta es la caricatura que vimos al inicio de la charla. ¿Quién creó este frente de izquierda? Preguntaba un personaje. El otro le contesta, el del frente de derecha. Es esa la superposición que estamos viendo. Entonces, ¿cómo ser revolucionario si estoy dentro de lo moderno? Si estoy dentro de lo moderno, me mantengo con alguna variedad antropocéntrica. Sigo en el patriarcado. Eso estaba escrito de antes. Me acusaron hoy de ser poco feminista. Entonces, para reivindicarme. Son distintas formas de emplear, de ejercer la dominación y el utilitarismo. O sea, dominan los viejos sobre los jóvenes, los varones sobre las mujeres, los humanos sobre la naturaleza. La dominación se vuelve un elemento central de cómo se entiende la modernidad. Y esa modernidad, eso que dice Zizek, solo puedo ser revolucionario dentro de lo moderno,
es una exclusión y negación de cualquier otro saber, de cualquier otra epistemología. Entonces lo moderno tiene una profunda colonialidad, lo moderno tiene una particularidad que no tienen otras cosmovisiones, en que no solo se considera que es todo, no tiene límites, sino que activamente excluye y anula otras cosmovisiones. Y la valoración solo la pueden hacer los sujetos humanos y excluyen cualquier valoración de valor propio de derechos en lo no humano. Eso es imposible. Entonces, las alternativas radicales que se están pensando en algunos países y dentro de algunos países por algunos colectivos, algunos grupos, algunos académicos, algunos, son alternativas para salir del ámbito del desarrollo, para salir del ámbito de la modernidad, y por lo tanto tienen una situación compleja, porque son postcapitalistas, sin duda, en lo que todos acordamos, pero también son postsocialistas. Y esta es una larga discusión, y les doy algunos ejemplos de la discusión real de este problema, ahora en tiempo real, para que vean que son cuestiones que se debaten con fuerza en algunos países. Por ejemplo, en algunos países andinos, cuando los gobiernos se declaran, son socialistas del siglo XXI, establecen estrategias de desarrollo que hacen un fuerte impacto por apropiación de recursos naturales, pero dicen, bueno, pero nosotros le vamos a dar buena parte del excedente a los más pobres y vamos a sacar a los más pobres de esa situación. Y eso se asocia, lo asocian ellos a que son alguna variedad de ecosocialismo. Si yo miro a los referentes del ecosocialismo, de las dos grandes corrientes que hay de ecosocialismo, las dos coinciden en que el gran problema del desarrollo actual es la exacerbación, la ampliación, la hipertrofia del valor de cambio, especialmente en el sector financiarizado. Por lo tanto, desde esa postura, la alternativa es reduzco el sector financiarizado, banco, finanzas, Fondo Monetario Internacional, reduzco el papel de la especulación financiera, reduzco el valor de cambio y me centro en el valor de uso. Porque ellos solo ven valoraciones entre humanos. Pero les dicen desde el sur, pero me faltan ahí los valores propios en la naturaleza. Ahí está la radicalidad de la discusión. No es posible, no es concebible en la visión del ecosocialismo que la naturaleza tenga valores propios. Dicho en los términos de ellos, solo los seres humanos son agentes de valor. Solo puede haber valor generado en el trabajo humano. El bosque, el río, el agua no tienen valores en sí mismos. Solo son valuables en tanto están vinculados al uso humano que nosotros le damos. Por lo tanto, una y otra vez ese debate aparece centrado y orbita alrededor de la asignación de valores. Y este debate es un debate donde van ministros a la televisión a discutir de por qué se saca o no se saca petróleo. O sea, no es un debate académico o solamente académico, es un debate de fuerte componente político. Y por eso algunos de estos gobiernos traen a algunos de los intelectuales progresistas del norte para sostener sus ideas. El caso más claro es David Harvey. Si ustedes leen el libro de David Harvey de las contradicciones del capitalismo y van a los capítulos, a las secciones finales de alternativas, ustedes van a ver que casi no hay alternativas. Porque la alternativa se reduce, por ejemplo, a limar, reducir los impactos más negativos del capitalismo en el mundo del trabajo, en el mundo social, en el mundo de la planificación territorial, y en achicar el valor de cambio para volver a fortalecer el valor de uso. Pero ¿y qué más? ¿Qué hago con eso? No me alcanza. Y excluyo otra forma de valoración. Valoraciones estéticas, valoraciones religiosas, valoraciones culturales y valoraciones de los objetos no humanos en sí mismos. Entonces acá ya estoy entrando en las alternativas. Porque si yo estoy en la televisión, ¿no?, en un país como Bolivia, y me dicen esto de valor de cambio, valor de uso, etcétera, y me lo ponen en una plataforma política, y yo no los voto, ni yo los voto, porque es una crítica muy débil y muy abstracta. Está vinculada a consideraciones a un alto nivel de abstracción y vinculadas a la globalización. Entonces yo creo que aquí hay otro elemento de reflexión. Muchas de nuestras críticas no son buenas en los términos de cómo son presentadas a la opinión pública
y cómo son visualizadas de un punto de vista pragmático, o sea, para el obrero o el vecino de un barrio en una gran ciudad, ¿cuál es la alternativa que me están ofreciendo? ¿Cómo se lleva a la práctica? Y si ustedes visitan esos barrios en las grandes ciudades, ustedes van a ver que buena parte de la gente está cansada de varios problemas que tienen que ver con los niveles de subsistencia, los problemas del acceso a la educación, los problemas del acceso al transporte público, a la salud, violencias en el barrio, etc. Son personas que quieren una alternativa, pero cuando se escuchan buena parte de nuestras plataformas son muy vagas. Vamos a reducir la pobreza del mundo, no más pobres. ¿Y qué más? No alcanza. Ni yo los votaría. Entonces yo creo que tiene que haber una reflexión nuestra es cuán buenas son nuestras alternativas, cómo se presentan y qué nivel tienen de detalle para que sean comprensibles y entendibles por la gente como posibles y viables. Porque la gente no es tonta. Ellos buscan y exploran alternativas porque en muchos lugares están cansados de ciertos niveles y condiciones de vida. Y falta esa parte pragmática, utilitaria, que aprendiendo es algo que sí supieron hacer los neoliberales. Los neoliberales, una de las cosas que hicieron fue generar gran cantidad de políticas públicas, primero teóricamente. Y nosotros de la izquierda no somos buenos. Entonces cuando se llega al gobierno, se toman prestadas las políticas públicas muy teñidas por los neoliberales. Y por eso nos convertimos en progresistas. Porque la política pública te come hacia arriba en tus posturas políticas. Revolución. Este es el otro concepto que me parece que hay que revisar. Como en América del Sur hay muchas personas muy enojadas con los gobiernos progresistas, con el colapso del gobierno venezolano y demás, ustedes van a leer, hay varios analistas que dicen, la izquierda desapareció, es el final del ciclo de la izquierda y no hay más horizontes revolucionarios. Bueno, yo diría, de nuevo, mesura y análisis riguroso. Porque entonces se anulan todas las ventanas de salidas y de alternativas. No se puede hacer nada. Nada podemos hacer, se perdió en todos los frentes, sería la conclusión. Habría que pensar si revolución, como entendieron los progresistas, que era tomar el control del Estado, es realmente al final de cuentas revolución. Porque esa era buena parte de la plataforma de ellos. Yo controlo al Estado y modifico al Estado, pero resulta que controlé al Estado y terminé repitiendo el desarrollo, por ejemplo, basado en recursos naturales, y además terminé inmerso en terribles escándalos de corrupción en todos los países. Entonces yo les propongo algunas ideas, ya pensando en alternativas. Son solo reflexiones, algunos elementos incompletos, parciales, y para que ustedes sigan pensando. Primero, yo creo que toda la experiencia de los diferentes países implica que cualquier cambio exige una reincorporación del pensamiento con la sensibilidad. Me parece que es muy rico el término colombiano, rescatado por el antropólogo colombiano Orlando Falsborda, de sentipensar. Él estaba haciendo un trabajo de campo en Colombia con pescadores de río. Entonces se acercó a unos pescadores y le pregunta, bueno, ¿usted qué piensa de tal tema? Y el pescador, como pasa en muchos lugares del medio rural, con cierta forma de autosuficiencia frente al citadino, le dice, nosotros no pensamos, nosotros sentipensamos. Sentimos y pensamos a la vez. Bueno, los cambios que estamos analizando y considerando claramente implican una reconciliación y una articulación entre el mundo de lo afectivo y lo sensible con el mundo de las propuestas racionales, los planes, las abstracciones. Porque el desarrollo convencional está arraigado afectivamente. Todos quieren tener su automóvil privado, su pantalla plana y así sucesivamente. Hay fuertes componentes de sensibilidades. Y de la misma manera hay miedos irracionales profundamente arraigados a imaginarse aquello que está por fuera del orden conocido. Es una gran barrera los miedos a imaginarme un orden donde yo no tenga a dónde asirme en estructuras y en instituciones conocidas. Entonces, por lo tanto, las tareas alternativas son tareas del sentipensar. Hay que hermanar de vuelta los dos componentes. Tarea difícil para los viejos camaradas. Porque los viejos camaradas era todo razonar, materialista, abstracto. Bueno,
Necesitamos de vuelta las emociones. Necesitamos desindianizar las alternativas. Porque a mí también me pasa, cada vez que vengo a España, al final de esta charla me dicen, no, pero eso es ustedes en América del Sur porque tienen indígenas y campesinos. Nosotros somos europeos y no tenemos escapatoria. Bueno, yo les diría, por ejemplo, repetidas visitas a Sevilla. ¿Dónde están los de Sevilla? ¿Y quiénes son los alumnos de García Quero? Bien, les manda saludos el profesor. Ahí en Sevilla ustedes tienen unas experiencias barriales de reapropiación de la dinámica barrial, donde los talleres que yo he tenido allí, lo que sucede en ese taller, lo que se dice, es muy similar a lo que pasa en muchos lugares de América del Sur. Entonces están esas semillas, esas manifestaciones locales, esos ensayos regionales están. Hay que rescatarlos, visibilizarlos y vincularlos unos con otros. En todos los casos, esos ensayos, en lo que yo veo en distintos lugares, tienen que ver con cuestiones que son reapropiarse, revincularse con la tierra, otra relacionalidad con el ambiente, otro balance de género y críticas sustanciales de senti pensare frente al desarrollo convencional. Es gente que está cansada del desarrollo convencional y quiere salir. Entonces ustedes, la particularidad de esta línea de reflexión es que se puede desindianizar, no está restringida a lo indígena. Y aparte que muchas veces hay también una idea metafórica, exagerada de lo indígena, de lo que acontece en el sur, ¿no? Y tienen que ser enraizadas. O sea, las alternativas no son alternativas europeas o globales, son alternativas que siempre están vinculadas a contextos locales en sus dimensiones históricas, culturales y ecológicas. Las alternativas son diferentes de un lugar a otro. Si ustedes siguieron la charla, esta herejía que les voy a decir ahora tal vez les suene posible. Ustedes tienen que ser cada vez menos modernos y ser más regionales para ensayar estas alternativas. Menos europeos y más andaluces, más vascos y así sucesivamente. Menos eurocéntricos y saber rescatar más herencias y mixturas y hibridizaciones que ustedes tienen con los sentipensares que vienen del mundo árabe, del mundo morisco, porque también está en la cultura de ustedes. Eso es lo que yo he aprendido en los talleres en el sur. Entonces, toda esa hibridez, toda esa mezcla está ahí presente, solo necesita puertas para asomarse y articularse unos con el otro. O sea, la organización y la articulación siguen siendo fundamentales. Entonces, prácticas como ese permite avanzar en elementos clave, que son la ruptura con el utilitarismo, son la ruptura con los modos de valoración convencionales de tipo antropocéntrico, la ruptura con el patriarcado, y así sucesivamente. Les presento un ejemplo de cómo lo razonamos nosotros, para que después no me digan que no les di un ejemplo concreto. Es solo un ejemplo, es solo un titular. Por ejemplo, ruptura con el utilitarismo. A partir de un principio básico vamos derivando principios en distinto orden de jerarquía, y para cada uno de esos principios se van derivando acciones concretas y políticas públicas concretas. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque yo tengo que ir a la televisión a debatir con otro, a decirle, por ejemplo, quiero que, pongamos por caso, quiero que Bolivia deje ser un país dependiente de la exportación de gas natural. Y eso sería inviable para muchas personas porque pensarían inmediatamente que la economía boliviana colapsaría. Por lo tanto, necesito propuestas que vayan del sentipensar en términos altos, pero después a medidas muy prácticas de cómo funcionaría una economía nacional que no depende de la exportación de un commodity. Y tengo que explicarlo eso para que la gente lo entienda y vea que es viable y que no va a colapsar el país ni entrar en bancarrota. Entonces, la ruptura con el utilitarismo implica desmaterializar la producción, desmercantilizar. Hay elementos de la sociedad y la naturaleza que no pueden ser convertidos a mercaderías con asignación de derecho de propiedad y valor económico.
descentralizar la gestión y localizar. Avanzamos un paso más. ¿Qué elementos funcionarían acá? Por ejemplo, yo les comentaba la discusión con los ecosocialistas, con Harvey o con Neil Brenner. Cuando ellos, Neil Brenner, por ejemplo, tiene un artículo muy interesante donde él analiza alternativas al neoliberalismo, ¿no? Y si ustedes van al último escenario de Brenner, donde dice cuáles son las alternativas al neoliberalismo en una sociedad que se está resocializando, es muy impactante porque en esa resocialización no hay colonialidades del saber, no hay otras culturas, no hay indígenas, no hay mujeres, no hay nada. Lo único que hay es regulación social del mercado. Regulación estatal del mercado. Y me quedo solo en eso. En cambio, estas alternativas cada vez avanzan en un nivel mayor de detalle y en un nivel donde se mantiene su radicalidad y como opción de transición, de ir saliendo de a poco. Entonces, en este caso, implica recuperar relaciones que están en nuestros pueblos, están en nuestras comunidades, de reciprocidad y redistribución, además de las relaciones usuales de mercado, de comprar y vender cosas. Y si yo voy de reciprocidad, redistribución, derecho a la naturaleza, eso me obliga a ver cuáles son las apropiaciones indispensables de recursos naturales. Se pone un límite a la apropiación de recursos naturales. Eso tiene como consecuencia de políticas públicas terminar con los extractivismos tal cual los conocemos hoy, vincular eso a la satisfacción de las necesidades humanas, eso deriva a las reconversiones productivas, donde los indicadores que vamos a manejar son empleo, energía, emisiones y consumo. Por ejemplo, yo he presenciado discusiones notables con funcionarios del gobierno, donde el funcionario del gobierno dice, bueno, yo tengo que traer una empresa minera porque es una gran inversión para el país. Y de la sociedad civil responden, no, porque no genera empleo. Y les pueden decir los números exactos de cuánto empleo se genera en una inversión petrolera o una inversión minera. Entonces, eso es el nivel de detalle, de pragmatismo al que yo me refiero. Podemos evaluar ahora qué empleo nos conviene priorizar, no solo por la generación de empleo como fuente de trabajo, sino por el sector, cuánta energía consume, cuánta energía le voy a tener que dar, cuántas emisiones va a generar, cuánta agua exige, y así sucesivamente. Tenemos esos indicadores. Y eso implica, por ejemplo, articulaciones productivas, cómo se van a ordenar, coordinar y vincular diferentes emprendimientos productivos, reformas tributarias. ¿Qué se le va a poner un impuesto? ¿A qué no? ¿Qué va a pasar con los subsidios perversos? Y así sucesivamente. Entonces, este ejemplito que les doy, próxima, Alicia. Bien, este ejemplito que les doy es cómo está en marcha una forma de práctica de alternativas que parte de tratar de desentrañar las crisis con otras miradas, clarificar cuáles son los componentes de esas crisis, volver a colocar o atar las palabras con los conceptos específicos que hay con ellas, y de esa manera esclarecer y liberar el horizonte de las alternativas. Y una vez avanzando en las alternativas, colocar e indicar alternativas que por un lado son sueños, ideas, bosquejos, derechos de la naturaleza, pero por el otro lado son muy prácticas, precisas y con políticas públicas claras y transmitibles y con ensayos. Por ejemplo, reformas tributarias para evitar subsidios perversos que destruyan la naturaleza. Esos dos elementos van de la mano, uno con el otro. La precisión con el sueño de cambio radical. Y estas diferencias, estas alternativas, son para salir de la modernidad. Y para salir de la modernidad, ustedes no van a salir por derecha, porque de derecha, como les dijimos antes, no hay justicia social, no hay justicia. Entonces, las salidas de la modernidad son necesariamente por izquierda porque necesitan acompañarse de elementos de la justicia social, pero advierten a la vez que ese abordaje es incompleto. Me falta una justicia de género, me falta una justicia ambiental, me falta una justicia planetaria, una justicia de reconocimiento.
Y esa es la tarea que está en marcha en varios países y yo quisiera animarlos porque esa tarea es muy posible, es factible y hay muchos ejemplos de eso aquí en España. Muchas gracias.